Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar. Venid pues a que os curen en esos días y no en sábado». Pero el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y lo lleva a abrevar. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura el día del sábado?». Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a Dios que Cristo nació. Gracias a Dios, Santísima Trinidad, que la segunda persona de esa Santísima Trinidad se hizo hombre. Nos enseñó, como nos enseña el Evangelio de hoy. Nos redimió pagando el precio de su sangre y nos dio la esperanza de la vida eterna. Gracias a Dios. Gracias a Dios por sus enseñanzas. Esta también. Lo que pasa es que hay que entenderlas. Y algunos, no sé si consciente o inconscientemente, las entienden mal. Y por desgracia también las enseñan mal. ¿Qué significa? Utilicemos una frase de Jesús que hace perfectamente relación con este milagro que hizo el Señor. No está hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Significaba que Jesús era enemigo del sábado, que no lo respetaba, o ampliando a otros conceptos, significaba que Jesús era enemigo del cumplimiento de las leyes morales, o significaba que por amar a la persona concreta se le podía hacer daño a otras personas, a Dios, se podían incumplir esas leyes morales. Primero, Jesús, lo sabemos por su trayectoria, solamente incumplía el precepto rígido de los judíos de no hacer prácticamente nada en sábado cuando estaba en juego la caridad, cuando estaba en juego el bien de alguien, nada más. Si no es con un motivo serio y grave, él no era un anarquista moral de aquella, repito, moral tan rígida y tan extrema. La caridad estaba por encima, pero la caridad cuando se daba un caso excepcional. Pongamos ejemplos nuestros. Yo desde siempre, desde niño, aprendí, y por lo tanto la moral clásica, aprendí que si vas a misa y te encuentras en la calle una persona golpeada o que se ha desvanecido o que ha sido atropellada, pues tú tienes que quedarte a ayudar a esa persona. Bueno, le irás a misa más tarde y si luego ya no pudieras ir, por lo que fuera, el Señor sabe por qué lo has hecho. En ese momento era voluntad de Dios para ti que ayudaras a esa persona. Lo mismo si es uno el afectado. Estás enfermo con una fuerte fiebre, por ejemplo. Llega el domingo, no puedes ir a misa. Bueno, no tienes ninguna culpa. No te preocupes si no puedes ni siquiera ver la misa por la televisión porque estás que no te puedes ni levantar de la cama. Estate tranquilo, no tienes ninguna culpa. Esto lo ha enseñado siempre la Iglesia, obedeciendo a las enseñanzas de Jesús. Eso no significa que no haya que ir a misa el domingo.
Significa que un día hay una excepción, porque tú estás enfermo o porque es una urgencia que alguien te necesita y que primero es la caridad. Es exactamente lo que hizo Jesucristo. No es romper la ley, que desaparezca la ley de ir a misa el domingo o de rezar o de cumplir con tus deberes de otro tipo. En cambio, la Iglesia no ha enseñado nunca, porque no lo enseñó Jesucristo, la anarquía moral. No hay normas morales, haz lo que quieras. Cuando San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, se refería a amar como Cristo amó, que respetó esas normas morales. Por ejemplo, el caso de la adúltera. No solamente eso, la Iglesia nunca ha enseñado que dices, bueno, a ver, me encuentro con un moribundo en la calle, yo en mi vida no me he encontrado nunca con ninguno, pero eso puede ocurrir, es una hipótesis de trabajo que puede suceder. Me encuentro con un moribundo en la calle y voy a ayudarle y no voy a misa el domingo. Vale, bien. Pero la Iglesia no ha dicho, ¿tienes un problema? Resuélvelo matando. Aborto, eutanasia, un enemigo, un rival, o alguien que te amenaza, o alguien que quiere competir contigo en tu trabajo. Resuélvelo matando. Eso nunca lo ha dicho la Iglesia. La Iglesia nunca ha dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Pero por qué no lo ha dicho la Iglesia? ¿Por qué no ha dicho que los problemas se pueden resolver teóricamente a base de incumplir los mandamientos como el de no robarás, no matarás, no mentirás? ¿Por qué no lo ha dicho? Porque es una estrecha, rigorista, que no tiene misericordia, que le importa muy poco el sufrimiento de sus hijos porque lo que importa es el cumplimiento de la ley. ¿Esa es la causa? Porque eso es lo que están diciendo no pocos sacerdotes. Y eso no es verdad. Si la Iglesia te dice no puedes matar para resolver un problema, por ejemplo, al niño que ha no nacido, o al anciano que molesta, o al enfermo. Si la Iglesia te dice no puedes robar, o no puedes calumniar, o no puedes destruir a un rival que es competidor tuyo en un negocio, si la Iglesia te dice eso, no es porque no comprenda que tú vas a tener un problema si nace el niño, o estás cansado de cuidar de tu papá anciano. No es por eso que la Iglesia te prohíbe estas cosas. No es que no tenga misericordia de ti, es que tiene misericordia también del anciano al que vas a matar, del niño al que vas a matar, de aquel al que vas a robar, o de aquel al que vas a destruir con una calumnia. Es decir, tiene misericordia de ti, pero también del otro. Porque Dios es tu Padre, pero también es Padre del otro. Y sobre todo, si la Iglesia enseña eso, lo enseña porque fue lo que Cristo enseñó. Eso es lo que no hay que olvidar. ¿Cristo mató? Hagámonos esa pregunta. ¿Cristo mintió? ¿Cristo robó? ¿Cristo calumnió? Hagámonos esa pregunta. ¿Cristo fue un libertino? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Porque el hecho de que, repito, el Señor rompiera la ley del sábado cuando hay una excepción, una causa mayor, como era la curación de esta mujer, es equivalente a que tú, en una excepción, no vayas a misa el domingo, en una excepción. Pero no es equivalente y no puede servir de justificación y no es un argumento para decir que puedes hacer lo que quieras porque qué bonito es el amor. La misericordia de Dios es infinita, pero la misericordia de Dios se manifiesta, por supuesto, con el perdón cuando pedimos perdón arrepentidos, pero también se manifiesta con su enseñanza. Dios no era misericordia el Viernes Santo por la tarde y dejaba de ser misericordia cuando echaba a los mercaderes del templo o cuando fustigaba a los que estaban engañando a la gente. Dios es misericordia siempre, en todo momento. Dios es misericordia cuando perdona y Dios es misericordia cuando enseña. O es que una mamá
no ama a su hijo cuando le educa. Porque quizá le ama más en ese momento que cuando su hijo vuelve a casa lleno de heridas, porque nadie, su mamá ni nadie le enseñó nunca que había cosas que no se debían hacer. Y como la mamá fue tolerante, comprensiva, misericordiosa según el mundo, maleducó a su hijo, que está pagando las consecuencias, por ejemplo, con la droga o con el alcohol o con las malas compañías. Y ahora tengo que ser misericordioso. Sí, ahora sí, pero antes también. Misericordioso es cuando educas. Misericordioso es cuando perdonas. No solamente cuando perdonas. Nuestro Señor nos enseñó el recto camino de la verdad, el recto camino de la justicia, el recto camino de la misericordia. Imitemos a Jesús y no le utilicemos como excusa para justificar nuestras pasiones. Que así sea.